Bienvenidos a una historia más de Leyendas de Monterrey. Mucho se sabe de experiencias de traileros, unas horribles y otras fantásticas difíciles de explicar. Pero ¿qué harías tú si te topas con un pasajero un tanto peculiar? Te dejo la siguiente historia para que tú mismo juzgues lo relatado. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi esposo fue trailero durante muchos años. Conoció casi todas las carreteras del país y desde muy joven empezó en el oficio, al igual que su papá y su abuelo. Toda su vida fueron transportistas y cuando lo conocí amaba lo que hacía. Era su trabajo y tenía que aceptar que yo era la esposa de un camionero que siempre llegaba a deshoras o salía por días o semanas para andar en las carreteras. Nunca tuve un problema por esa situación. Nos comunicábamos todo el tiempo y jamás tuve una queja de él. A veces y después de muchos días de estar fuera de casa, llegaba contando historias sobre accidentes y eventos raros que le ocurrían a sus compañeros, de los cuales no tenían explicación. Aunque eran interesantes, siempre me dejaban con un sentimiento de zozobra cada que se iba, porque imaginaba que quizá enfrentaría algo sobrenatural. No era extraño que a veces llegara con historias de ánimas que aparecían en la carretera, provocando accidentes, y otras que atormentaban a los traileros mientras dormían en sus camarotes o conducían por interminables carreteras. Afortunadamente nunca pasó nada, hasta en uno de sus últimos viajes que tuvo en la carretera a Laredo. En ese tiempo los caminos en varios de esos tramos eran por la escalada de violencia que azotaba el país. A veces secuestraban camiones o a los transportistas para robarles la carga o pedir algún rescate. Con esas noticias, tenía que salir con muchas reservas y yo me quedaba muy mortificada porque imaginaba que ya no lo volvería a ver. Él siempre fue un hombre muy tranquilo y responsable. Seguía la regla de no subir personas a la cabina de su tráiler cuando salía y así evitó muchos problemas. Además de no detenerse ante las amenazas de las personas que lo querían parar con sus vehículos o atravesándose en la carretera para detener su marcha. Siempre fue atrabancado, no se dejaba amedrentar, además de que su fuerte carácter lo hacía un hombre poco temeroso y a veces imprudente. Pero en ese viaje todo cambiaría. Iba manejando rumbo a la frontera, cuando agarró un tramo largo y oscuro. Era un tiempo invernal, por lo que a veces tenía que manejar con precaución por las ventiscas heladas que a veces cimbraban el camión, y en ocasiones los hacía salir de la carretera. En cierto momento iba conversando con un compañero preguntándole los pormenores de la carretera. De pronto, la radio comenzó a tener mucha estática, hasta que finalmente quedó solo el eco interminable, en el cual podía escuchar voces lejanas hablando, decidiendo apagarla por un rato, pero había algo más que presintió en ese momento, y no supo qué era, porque tenía su piel erizada y una sensación de vacío en su estómago que no entendía de dónde provenía. El nerviosismo lo hizo acelerar para llegar más rápido a su destino, pero en cierto momento miró que se encendió la luz de la presión de los frenos, por lo que tuvo que pararse a revisar si alguna manguera no se había desprendido. Luego de revisar que todo estuviera en orden, continuó su camino, pero algo no andaba bien. Tenía una sensación rara de sentir la carretera demasiado larga y tediosa. A veces le ganaba el cansancio y el sueño, queriendo llegar lo más pronto posible. En cierto momento sus ojos se cerraron por un par de segundos, y al abrirlos, con espanto miró un hombre caminando en medio de la carretera. De inmediato le hizo señales con los faros, pero el hombre no se movió ni un centímetro. Al momento de que el camión casi lo embiste,
tuvo que hacer una maniobra para evitar el atropellamiento, aunque pasó muy cerca del hombre. Pensando lo peor, una parte de su entendimiento quiso seguir la marcha y olvidarse del incidente, pero su conciencia lo hizo detenerse en un vado un poco más adelante. Luego de detener su marcha, bajó del vehículo y, pensando que era una imprudencia, miró hacia todos lados para ver si no lo estaban esperando. Al fondo de la carretera, pudo ver parado a aquel sujeto, así que, lámpara en mano, fue a mirar si estaba bien. Mientras iba acercándose, notó que el hombre estaba sin moverse, mirando al cielo y con un semblante bastante extraño que lo hizo pensar de inmediato que quizá estaba bajo los influjos de alguna droga o había sido asaltado y abandonado en ese lugar. A veces los compañeros le contaban que se encontraban gente por un lado de la carretera que había sido levantada. Si tenían suerte, los dejaban ir y tenían que caminar por tramos largos hasta encontrar ayuda. Mi esposo pensaba que ese era el caso. Otra cosa extraña que notó fue un saco de lona con algo dentro que estaba por un lado del tipo. No pudo distinguir bien de qué se trataba. Al acercarse al hombre, notó que tenía un mal semblante en su rostro demacrado. Su ropa estaba completamente sucia, además de rota, y claramente no era una vestimenta que fuera de él por las dimensiones. Estaba muy delgado, casi en los huesos, y en el momento que le pregunta qué hacía ahí en medio, lo ve con unos ojos negros que lo hicieron palidecer. Al momento de hablar, lo hizo con una voz ronca, pidiéndole que le diera un aventón hacia un poblado cercano que estaba en el camino hacia Laredo. Mi esposo se quedó pensando un buen rato si era buena idea llevarse a aquel hombre, pero su aspecto andrajoso y claramente ese semblante que tenía, el cual se notaba que necesitaba ayuda, lo hizo conducirlo hacia su camión y permitirle subir a la cabina del mismo. El hombre no dijo ni una sola palabra y se aferró al costal que llevaba, colocándolo entre sus piernas mientras iba sentado y mirando hacia la carretera sin ninguna clase de emoción. Ante lo extraño de la situación y los sucesos que había estado experimentando, pensaba una y otra vez si había sido buena idea llevar a aquel hombre, no solo por el riesgo de perder su trabajo, sino a que resultara algo riesgoso para él. Pero al mirar aquella piltrafa de ser humano, respiraba profundo y pensaba que ningún daño hubiera podido obtener de ese sujeto, que más bien necesitaba ayuda y compasión, algo que le sobraba mucho a mi marido. Así que mientras conducía, intentó hacerle plática a su pasajero, pero no despegaba la vista del camino. Los ojos saltones que daban la impresión de salir de sus cuencas parecían mostrar que estaba espantado y alerta todo el tiempo. Cuando le preguntó su nombre, se hizo una larga pausa y un silencio incómodo que provocó su molestia. Entonces, el hombre habló diciéndole su nombre. Le dijo que había estado buscando quién lo llevara a su pueblo, porque tenía mucho de no ir, pero no había encontrado a alguien que lo quisiera llevar en esa carretera, que todo el tiempo estaba en la oscuridad y en el olvido. A mi esposo se le hizo extraño escuchar eso del hombre, porque regularmente esa carretera siempre estaba muy transitada. Solamente había periodos de tiempo en los que a veces no podías encontrar ningún transporte o vehículo circulando por ahí. Mientras conducía, no perdió la oportunidad de observarlo. Al parecer tenía sus brazos lacerados y con marcas profundas de heridas. Aunque no sangraban, sí eran impresionantes. Lo más extraño eran los patrones que tenían. No eran cortes simples, más bien parecían como si hubiera querido dejarse algo marcado en la piel deliberadamente, y le llamaba la atención ese saco de lona que llevaba entre las piernas, al cual se aferraba con mucha ansiedad. Entonces el hombre, sintiendo la mirada de mi esposo, le dijo unas palabras que le helaron la sangre. Son marcas de protección. Las tuve que hacer cuando salí corriendo de mi pueblo a buscar a mi hijo, pero ya no lo encontré. Se lo llevó el espíritu del desierto. Estas marcas me las hicieron para protegerme, pero parece que no llegué a tiempo. Mi marido se quedó asombrado de los dichos de ese hombre
y no le tomó mucha importancia porque pensaba que eran alucinaciones. Pero comenzó a sentir cierta incomodidad porque el ambiente en la cabina comenzó a enfriar drásticamente, por lo que tuvo que encender la calefacción y el viento en la carretera comenzó a arreciar. Mientras hacía los cambios en el vehículo, el tiempo se hizo eterno, y lo más extraño es que no veía ningún vehículo ni atrás ni adelante, algo bastante extraño, porque siempre había tráfico en esa área. Pero esta vez algo extraño ocurría, y no entendía por qué. Lo inútil de la calefacción al no subir la temperatura lo hizo apagarla. Comenzó a bromear con el hombre de que el frío estaba arreciando, contestándole que no iban a llegar a tiempo a su pueblo, que había algo en la carretera siguiéndolos, algo que estaba provocando todos los males del mundo. Según refería aquel tipo, esas palabras empezaron a molestar a mi marido, por lo que ya no quiso hacerle plática y en cierto momento quiso dejarlo ahí en medio de la nada. No supo si fue lo que dijo aquel hombre, que comenzó a tener cierto temor y percibir ciertas cosas en el camino que de pronto se cruzaban en la carretera rápidamente. Eran sombras que cruzaban enfrente de improviso, que lo ponían tenso y se aferraba al volante para no salirse de la carretera ante el impulso de volantear. «¿Qué está pasando, viejón?», le preguntó al pasajero, que miraba tenso el camino sin poder moverse. El semblante del hombre revelaba que estaba temeroso, pero no podía mover un solo músculo. Solo sus ojos saltones miraban atentos hacia un punto sin querer voltear o hacer nada mientras mi esposo hacía maniobras, moviendo el vehículo de un lado a otro en el asfalto. Debido a lo impresionante de la situación, mi esposo vociferó en el nombre de Dios y sintió un golpe de calor tan profundo que alteró su realidad, además de sofocarlo. Al voltear a mirar al pasajero, por breves instantes sus ojos le mostraron la verdadera esencia del hombre, el cual volteó con sus ojos ennegrecidos. Estaba desnudo y cubierto por esas heridas profundas que no sangraban, pero revelaban la locura en la que estuvo sumergida, y al pronunciar el nombre de mi marido, este hizo un breve movimiento al volante que lo sacó de la carretera. Por suerte, ahí solo había páramo, pero la polvareda que levantó cubrió todo el vehículo. Mi marido cerró los ojos en plena angustia y horror. Al abrirlos, estaba el pasajero inamovible, como si nada hubiera ocurrido. Con el corazón saliendo del pecho, le pidió que bajara de la cabina, que dejara su horror fuera. El hombre simplemente volteó para decirle que lo llevara a su pueblo. Eso encendió la ira de mi marido, y salió corriendo de la cabina para jalonear al hombre y sacarlo a la fuerza. Entre gritos y súplicas, tomó el frágil cuerpo y lo aventó hacia unos mezquites, en donde quedó suplicante que lo llevara a su pueblo. Que los espíritus del desierto estaban ahí, y muchas más incoherencias que hicieron a mi esposo subir al vehículo y dar marcha nuevamente, dejando atrás al hombre, al cual miró caminar rápido por en medio de la carretera, gritando y estirando los brazos para intentar alcanzarlo. Algo pasaba en su mente y cuerpo que no estaba bien. Por alguna razón, toda esa situación lo hizo sentir muchas cosas en su interior que lo enfermaban. La carretera era una pesadilla de soledad y sombras ir y venir. Tallándose los ojos y tomando un poco de agua, se quiso enfocar en el camino para llegar rápido a su destino, porque tenía el presentimiento de que si se detenía en ese tramo, no iba a salir de ahí o algo malo le iba a pasar. Y nuevamente comenzó a vociferar en nombre de Dios y pidiendo ayuda al cielo para salir de todo aquello. Nuevamente la realidad se alteró ante sus ojos, mostrándole visiones horribles y seres negros que iban y venían por el camino y la parrilla de su camión. Nuevamente tuvo que frenar, cerró los ojos con fuerza y empezó a orar con toda la fe que pudo. Mientras cerraba sus ojos, no pudo evitar escuchar una voz breve que hizo eco en la cabina del tráiler. Era una vocecilla que provenía de algún lado y decía el nombre de mi esposo una y otra vez. Extrañado y pensando que se trataba de las mismas alteraciones mentales que sufría, continuó rezando. Pero la voz se transformó en una expresión ronca de violencia que repetía su nombre. Entonces ocurrió lo inimaginable. No se había percatado que el saco de lona que estaba debajo del asiento del copiloto
Al bajar al hombre se olvidó también de dejarle su bulto, el cual miró que se movía lo que llevaba en el interior. El escalofrío inicial dio paso al espasmo de terror que hizo a mi marido intentar alejarse de la bolsa, mientras pegaba un gemido de asombro y pavor al mirar que dentro algo intentaba salir. Respirando profundo, se acercó lento a la portezuela de la cabina para sacar el bulto, pero en sus intentos de hacerlo rápidamente jaló el saco abriéndose, dejando salir la cabeza de alguien que rodó por el tapete. La boca se movía frenéticamente. De pronto aquella cabeza alzó la mirada para clavarse en mi marido, que no daba crédito a ese horrible hallazgo. Alzando la voz para clamar a lo divino, con rapidez pateó la cabeza hasta el llanto y tomó el saco para arrojarlo lejos. Lo siguiente fue huir, dando marcha a la pesada unidad que en cierto momento se había ahogado, haciendo más difícil encenderla. Cuando por fin salió de ese vado en el que estaba, condujo sin detenerse. Iba con el alma en un hilo por todo el camino, hasta que en cierto punto todas esas cosas raras que miraba a través de sus ojos desaparecieron. Al fondo se miraban muchas luces de otros vehículos y sorprendentemente miró otras que venían detrás. Su corazón latente y su cabeza no tenían explicación a lo sucedido. Solo respiró profundo y continuó rezando hasta que finalmente llegó al paradero, destino donde entregó la carga y tuvo que quedarse sentado un buen rato, llorando y respirando profundo para quitarse ese terror que aún sentía y que le impedía conducir nuevamente. Al amanecer, tuvo que emprender el camino de regreso, con nervios y todas esas ideas absurdas que se formaron en su cabeza por no tener explicaciones. Condujo sin mirar tanto atrás. Era casi mediodía cuando tomó nuevamente la carretera y pudo pasar por aquellos lugares de la noche anterior, donde vivió el terror más profundo. Casi iba a entrar en el tramo donde experimentó aquellas cosas cuando a lo lejos, y caminando por el páramo, iba a aquel desconocido, el mismo semblante de locura y su saco con el macabro contenido a la espalda. Mi esposo no quiso mirar más y continuó hasta llegar. Después de esa experiencia me contó lo sucedido y abandonó el oficio de trailero. Ya no quiso salir más a carreteras, tenía miedo. Con el tiempo esta historia se contaba a la familia y amigos. En una de esas ocasiones, llegó un viejo compañero de mi marido a confirmar sus dichos y la historia cuando reveló la cantidad de accidentes que ocurrían en esos tramos de la carretera. Los desfortunados en sus últimos mensajes mencionaban al copiloto endemoniado y su saco, donde guardaba los restos de su hijo. Nunca pudo llegar a su pueblo y vagaba eternamente por aquellos páramos de la carretera a Laredo. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.